Ya voy a compartir. Perfecto. Sí. ¿La están viendo en este momento? ¿Alguien que me pueda confirmar? Listo, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, bienvenidos a la charla denominada Herramientas para una preparación ferial eficaz. Aquí es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser el orden del día. Vamos a trabajar una introducción, vamos a hablar de comercio local, nacional e internacional, vamos a hablar del alistamiento ferial, que es fundamental dentro del proceso, vamos a hablar de venta consultiva y vamos a hablar de negociación y de postventa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Por aquí alguien está pidiendo entrada, voy a ver si le doy entrada, regálenme un segundito que no quiero que nadie se nos quede por fuera. Entonces regálenme un segundito, listo. Vuelvo entonces a la presentación. Si en algún momento deja de la presentación se queda parada o se les va la imagen, alguien me hace saber, por favor. Listo, comencemos entonces. Entonces cuando hablamos de preparación ferial, cuando hablamos de comercio, ¿cierto? Es importante que arranquemos desde esa pequeña recordación acerca de lo que representa el comercio, ¿cierto? Como ese proceso de intercambio de bienes o servicios entre varias partes, ¿cierto? Donde estamos haciendo ese intercambio de bienes o servicios o por dinero, o donde el comprador busca satisfacer una necesidad, donde el vendedor ofrece una solución con el producto ofrecido y obtiene ganancias o utilidades, ¿cierto? La forma de hacer comercio, ustedes saben que ha cambiado en el tiempo debido a los diferentes medios que existen, ¿cierto? Para hacer intercambio. Cobran importancia entonces hoy en día los medios digitales, las herramientas que se ofrecen, ¿sí? Y es así como debemos tener en cuenta estar preparados para asumir los espacios donde vamos a interactuar con los clientes. Esas pueden ser esas ferias virtuales que tomaron obviamente mucho más fuerza, mucho más vigencia con la pandemia, pero que obviamente llegaron para quedarse, ¿sí? Obviamente las necesidades del mercado y los cambios con los procesos pues, de vacunación nos ha permitido que ya volvamos a reactivar esos espacios y por eso vienen tomando fuerza las ferias presenciales. Y con estos puntos que vamos a tratar hoy, pues queremos hacer ese recuento de todo lo importante que debemos tener en cuenta para ser eficaces al afrontar cada feria, porque cada feria es un reto. Entonces, vamos a empezar por hablar de lo que es el comercio local, ¿cierto? Del comercio nacional y del comercio internacional. Cuando hablamos de comercio local, ese comercio local es el que hace referencia a ese intercambio que se da dentro de una comunidad con el objetivo de fortalecer y promover la economía local, ¿cierto? Esta actividad va de la mano con el concepto de economía sostenible. Cuando hablamos ya del comercio nacional, perdón un segundito, a ver si tengo más personas en espera. Regálenme un momento y me disculpan, por favor. No creo que todas han podido entrar. Perfecto. Entonces, sigamos con nuestra presentación. Bueno, cuando hablamos de comercio nacional, estamos hablando del intercambio que se realiza dentro de una nación, como su nombre lo dice. Aquí hablamos ya de las diferentes regiones que la integran, ¿cierto? Y al hablar de ese comercio nacional, pues hay que tener en cuenta esa normatividad que rige a los comerciantes de un mismo país, ¿sí? Hay que tener en cuenta, puede que nosotros no estemos registrados frente a la Cámara de Comercio, pero hay unas reglas básicas que normalmente se generan en los procesos comerciales, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atentos a esa legislación mercantil, al tema en cuanto a los derechos de propiedad, en cuanto a los impuestos, ¿cierto? Entre otros factores, pero necesariamente nosotros tenemos que estar pendientes de qué está pasando, no solamente en mi localidad o en mi departamento, sino que a nivel, a nivel nacional, qué situaciones están pasando, qué documentación está cambiando. Por ejemplo, ustedes saben, y por estos días que han estado otra vez activándose las ferias y otros temas como tal, ustedes tienen que tener en cuenta que su RUT tiene que estar al día, ¿cierto? Entonces, ahí es algo que nos ha tocado ir aprendiendo a todos,
pero es una necesidad que hace parte de la normatividad que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, temas como ese, nosotros sí o sí lo tenemos que mantener, o eso es como cuando hablamos de que nos piden a que la certificación bancaria, hay que esos documentos son supremamente claves para cualquier tipo de negociación, o que tengamos a la mano y tengamos claro un formato de cuenta de cobro, ¿cierto? O los que están haciendo ya facturación, ojo, listo, ya estamos en facturación electrónica, o cómo lo estamos manejando de acuerdo con las disposiciones de la DIAN. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta entre los procesos que estemos realizando. Lo mismo pasa cuando ya estamos pensando en incursionar en un comercio internacional, en un terreno internacional. Y esto hace relación con el intercambio comercial hacia los otros países. Aquí el valor del producto incrementa no solo por cuestiones de transporte y aranceles, sino por el acercamiento cultural que representa. También es la oportunidad de adquirir producto exclusivo de otro lugar, ¿cierto? Y nuestros productos son muy apetecidos en otros espacios, en otras naciones, digámoslo así, en otros países. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que entonces establecer unas estrategias comerciales especialmente diseñadas para el público objetivo, ¿cierto? Por eso yo tengo que analizar esa cultura a la que yo voy a dirigir mi producto, porque es que puede que en esa cultura a la que yo estoy pensando dirigir mi producto, pues realmente no tenga uso, o tal vez hayan prohibiciones en el orden de sus costumbres, ¿cierto? Entonces, posiblemente si es un producto para la mujer en determinados países no lo van a poder lucir porque simplemente su cultura no lo permite. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso y no solamente decir, yo voy a mandar esto para allí y ya. No, frente a cada situación, frente al diseño de una estrategia comercial, yo tengo que analizar mi cultura, ¿sí? Entonces, la cultura a la cual yo voy a dirigir ese producto. Que es importante también que tengamos en cuenta los requisitos para exportar, ¿cierto? Inicialmente la inscripción ante la Cámara de Comercio. Normalmente para los procesos internacionales hay que tener, hay que estar formalizados. Sí, hay actividades que a veces ustedes dicen, no, nosotros la podemos hacer porque tenemos este cliente, porque tenemos, pero cuando hablamos ya de un proceso con una comercializadora o una distribuidora internacional, ellos sí te van a pedir una documentación específica con la cual tú tienes que cumplir. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? La formalización. Importante, el RUT como exportador. Importante, la facturación autorizada por la DIAN, como les comentaba ahora, no solo a nivel nacional ni a nivel local, a nivel internacional. Los productos a exportar y la subpartida arancelaria determinadas, también es importante tenerla en cuenta, así como identificar si el producto, de acuerdo con el mercado al que va, requiere una certificación de origen, por ejemplo. O también hablar de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores, que eso es supremamente clave. Bueno, entonces cuando ya tenemos como diagramado cuál es el enfoque, en qué ferias que yo voy a estar, ¿cierto? Esa feria si es local, nacional o internacional, pues yo tengo que alistarme para esa feria. Entonces, cuando yo me alisto para esa feria, entonces yo empiezo a hablar de unos conceptos básicos que tengo que tener en cuenta, que son el concepto de mercadeo, el concepto de feria y el concepto de negociación. Cuando hablamos del concepto de mercadeo, pues es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto, ¿cierto? Para comunicar y entregar un valor a los clientes y para manejar las relaciones y su finalidad hay que beneficiar a la organización satisfaciendo a sus clientes, ¿cierto? Entonces, el mercado son todas esas acciones que nos permiten lograr esa satisfacción de los clientes, ¿cierto? Entregando productos con alta calidad y con un nivel de servicio también muy alto. Siempre piensan en niveles de servicio, en niveles de producción altos, porque eso depende también del éxito de sus negocios, de sus unidades productivas. En cuanto al concepto de feria, ustedes saben que pues, feria es un evento que reúne la oferta y la demanda en torno a una industria específica, con el fin de generar ventas, conseguir nuevos clientes y dar a conocer los negocios. En este momento, porque ustedes han estado tan activos nuevamente en las ferias, porque es la oportunidad
de visibilizar nuevamente la marca, de que la gente sepa que nosotros todavía después de la pandemia seguimos acá, estamos produciendo estas piezas, estamos produciendo estos productos, seguimos brindando los mejores servicios, seguimos siendo muy creativos y brindando muchas alternativas en cuanto a esos nuevos productos. Desde el punto de vista de la negociación, es un proceso en el cual dos o más partes que tienen intereses en común y también, pues también tienen desacuerdos, buscan llegar a un acuerdo final que satisfaga a esos involucrados. En un proceso de negociación, cada una de las partes demuestra interés en lo que la otra parte puede ofrecer, pero no está dispuesta a aceptar alguna de las condiciones dadas. No necesariamente, y ustedes mismos lo han vivido todo el tiempo cuando se está estableciendo una negociación, pues no todo lo que nos están proponiendo normalmente encaja, pero la idea de una negociación y un cierre efectivo es que pues se lleguen a esos puntos de acuerdo, ¿cierto? Dependiendo pues el diálogo que surja entre las partes y la capacidad de ceder de cada una de ellas para llegar a esos acuerdos. Cuando hablamos de cliente objetivo, dentro de estos mismos conceptos, estamos hablando que ese cliente objetivo es un cliente que ha sido identificado como la persona más propensa a adquirir los productos que ofrece el negocio, ¿sí? Conforma esa parte, conforma una parte más segmentada del mercado objetivo. ¿Esto qué significa? ¿O cómo se logra? A partir del estudio de las características particulares que tendría un comprador potencial, como por ejemplo conocer su edad específica o el nivel específico de ingresos, aunque pues eso es difícil, pero uno puede lograr una aproximación. También las razones puntuales que motivan su compra. Entonces es muy importante que nosotros visualicemos, analicemos, revisemos quiénes pueden ser esos posibles clientes objetivos. Aquí necesariamente tengo que empezar a indagar, a preguntarme quiénes podrían ser los posibles clientes que van a la feria, ¿cierto? Si esos asistentes a la feria van a ser familias o si van a ser solamente adultos o si de pronto su nivel son ejecutivos o si de pronto serán amas de casa o si de pronto serán profesionales independientes, todos o cuáles. Entonces, eso hace parte fundamental para lo que va a convertirse en el proceso de planeación de la feria. Entonces, por eso es muy importante sentarse a analizar sobre quiénes podrían ser nuestros clientes potenciales o clientes objetivos. Bueno, entonces es importante también que dentro del alistamiento tengamos en cuenta qué beneficios se obtienen de la participación en una feria. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un gran escenario para hacer contactos, tanto clientes nuevos como colaboradores. Es la oportunidad de poder realizar ventas a clientes antiguos, pero también a clientes nuevos. También se puede aprovechar el espacio para la fidelización o retención de clientes. Es que hablar de fidelización ya es un término muy grande, muy fuerte. Yo pienso que nosotros tratamos mucho de retener a nuestros clientes, ¿cierto? Y hacemos esas acciones para poderlos mantener. En este sentido y en este escenario es posible reencontrarse con clientes y ofrecerles obviamente esos nuevos productos. También reunirse con otros artesanos y ganar más conocimiento sobre la competencia y el sector en general. Y obviamente hacer posibles alianzas como lo hemos evidenciado también en las diferentes ferias. Y también es otro espacio para hacer presencia y fortalecer la imagen de la marca. Recuerden, es el mejor escenario para la recordación y el fortalecimiento de la marca. Pero ojo, eso también puede ser positivo o puede ser negativo. ¿En qué sentido? En la forma en que nosotros nos preparemos y dispongamos un espacio para que la gente se lleve en su memoria, en su cabecita, en su mente, pues ese buen servicio, esos buenos productos, esos productos organizados, esa exhibición impecable, esa capacidad
de engancharse, de conectarse con cada uno, el interés que nosotros le pongamos perdón a cada momento de verdad mientras estamos sosteniendo ese acercamiento con los clientes. ¿Y eso en qué se evidencia? En las ventas. Bueno, entonces es importante también que tengamos en cuenta qué tipos de contactos se hacen dentro de una feria, ¿cierto? Pues los clientes actuales de los que ya venimos hablando, que son los que visitan el stand con la intención de reafirmar su confianza con el artesano y con el producto que compra, y también para conocer qué nuevo tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas referencias nuevas? Y también buscan asegurarse. Es importante que tengamos en cuenta que el cliente actual busca asegurarse de la calidad y reafirmar que su dinero ha sido bien invertido. A este cliente hay que brindarle confianza para afianzar la relación, y es preferible invitarlo al evento con anterioridad. Inviten a sus clientes, invítelos, eso es súper importante. Recuerde que uno invita al otro y eso se vuelve un montón de personas acompañando un espacio importante comercialmente. Entonces, hay que hacer esa difusión. No solamente se lo tenemos que dejar al centro comercial o al centro de convenciones o al organizador del evento. No, nosotros tenemos que estar súper pendientes de hacer eso, de contarle a los clientes dónde estamos y qué estamos haciendo. Eso es fundamental. Y en algunas ocasiones lo he visto en muchos artesanos que son muy activos a través de sus redes y siempre están contando en qué feria están, en qué... yo voy a mencionar algunos de los que recuerdo porque siempre están muy activos. Estamos hablando de Bendita Querida, estoy hablando de Tisca, Clami, bueno, entre otras marcas que se me pueden pasar en este momento, pero inviten siempre a sus clientes actuales. Recuerden que ellos son lo más importante. Es más costoso buscar un nuevo cliente que consentir y mantener ese cliente actual. Entonces, hay que mantenerlo consentido y hay que mantenerlo comunicado. Bueno, importante entonces que también tengamos en cuenta los clientes potenciales, obviamente. Estos representan la mejor posibilidad de venta, pues ellos están visitando la feria con el fin de conocer cuáles son esos nuevos productos, llegan con toda la, ¿cómo se dice? Expectativa. Y obviamente ellos compran aquellos productos que cubran sus necesidades o sus deseos, ¿cierto? O aquello que nosotros ayudemos a construirle. A veces ellos no traen ni un deseo ni una necesidad, pero si nosotros lo podemos construir, lo podemos hacer en el momento. Por eso hay que aprovechar esos momentos de verdad que se dan en el ciclo de la venta y en el ciclo del servicio. Es importante entonces brindarle mucha atención a ese cliente potencial, escucharlo y tratar de ofrecerle un producto que cumpla las características de lo que busca. Hay que tener muy en cuenta lo que ofrece la competencia, ¿cierto? Para ofrecer una atención y un producto de calidad diferenciador, ¿cierto? ¿Por qué nos diferenciamos? Y también hay que tener en cuenta que hay proveedores y distribuidores con los cuales podemos generar nuevas alianzas que beneficien al negocio o que lo puedan complementar cubriendo necesidades. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta dentro del alistamiento ferial? Tenemos que definir el tipo de evento, ¿cierto? Y esos tipos de evento, las ferias se clasifican de acuerdo con sus objetivos, con sus características o características de la organización, el alcance, entre otros más, ¿cierto? Según el alcance podríamos hablar de las ferias locales, regionales, nacionales, internacionales. De acuerdo con la actividad, podríamos hablar de las industriales, de las comerciales, de las artesanales, o ya podríamos hablar de las híbridas, es decir, de las ferias generales que pueden tener todo tipo de sectores. Y ustedes normalmente siempre encuentran, aunque no está aquí colocado, pero el sector gastronómico siempre está en todas esas ferias porque obviamente hace parte del diario vivir de los seres humanos, ¿cierto? Entonces es un espacio también donde se integra el tema gastronómico. También están las ferias especializadas que agrupan a expositores de un determinado sector comercial o industrial o productos o servicios específicos. Dentro de este alistamiento ferial también tenemos que tener en cuenta que es muy importante definir los objetivos del evento, ¿cierto?
cuál es la meta. También tenemos que tener en cuenta el stand frente a los costos, el concepto, el diseño del stand, el montaje. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hoy en día, pues, los determinados espacios donde se realizan, o algunos manejan su mobiliario, o en otros casos, pues, toca adecuar el mobiliario. Entonces es muy importante de que ustedes analicen si eso va en concordancia, que lo que ustedes tengan vaya en concordancia con, digamos, la ambientación que va a tener la determinada feria. Entonces es muy importante estar acorde, ¿cierto? En cuanto al tema de los colores, en cuanto al tema del mobiliario, en cuanto al tema de los objetos que vamos a utilizar como exhibidores. Entonces todo eso tiene que ser coherente. Es importante que pensemos, que averigüemos, que preguntemos, que consultemos. ¿Con el fin de qué? De que seamos coherentes con el entorno donde nosotros vamos a estar. En cuanto a la promoción, es importante que tengamos, como les decía ahorita, enviemos invitaciones, hagamos llamadas telefónicas, enviemos correos electrónicos. De acuerdo, también es importante tener en cuenta, definir e identificar ese cliente objetivo. Volvemos a lo mismo, analicemos quiénes van a ser los que van a ir a la feria. Es importante también tener un sistema de recolección de datos y solicitar autorización para su respectivo uso. Invéntese el formatico, téngalo en el stand, capture los datos, invéntese una rifa, invéntese alguna otra estrategia de promoción con el fin de poder recolectar datos. Recuerden que los datos, esas bases de datos que yo les insisto tanto, son una fuente inagotable de posibilidades de negocio. Porque si no es ese cliente directo, pues él te puede llevar a otro y así sucesivamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es lo mismo, el seguimiento de las ventas diarias y el inventario, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos, que proyectemos y que sepamos si tenemos esa posibilidad de cubrir ese inventario que salió hoy. Si en los 2 primeros días de feria pues se me fue todo, yo tengo que tener la capacidad sí o sí de traer, no puedo dejar mi stand vacío, ¿cierto? Entonces es esa capacidad de planeación que nosotros tenemos también que tener en cuenta frente a ese tema, y ahí el seguimiento a las ventas es fundamental, no solamente en cuanto nos estamos ganando, sino también en saber manejar y controlar de que no vayamos a quedarnos agotados frente a las necesidades de los clientes en determinado espacio. Y el tema de seguridad, pues ustedes lo saben, es súper importante, no solamente en el cuidado de los objetos en el stand, sino también hoy en día en el tema del manejo de los recursos digitales, ¿cierto? Cerciorémonos de cuando se hagan las transacciones, efectivamente nos entró a la cuenta, qué valor nos entró, ¿cierto? Si vamos a cerrar en la noche el stand, listo, con quiénes hay que coordinar, siempre muy conectados de la logística del lugar donde nosotros estemos. No podemos obviar ningún detalle frente a los temas de seguridad, eso es supremamente clave. Bueno, ya dentro del alistamiento ferial, es importante que tengamos la lista de chequeo para la ejecución, ¿cierto? Y esa lista de chequeo de la ejecución, pues yo realmente no sé si ustedes la hacen, pero yo sugeriría que la hicieran, y aquellos quienes la hacen, pues los felicito. Y la idea es que lo puedan hacer siempre y cada vez a un nivel más formal, ¿cierto? Porque eso también les permitirá hacer el seguimiento detallado de esas cosas que hay que mejorar dentro de ese proceso ferial, ¿cierto? Entonces, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que eso sea coherente también con el aliado donde ustedes van a ser, donde van a participar, porque pues también se necesita parte de ellos, no solamente es seguir su normatividad, sino que también es poder trabajar en equipo, trabajar en equipo. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, primero que todo, la planificación de las actividades con anterioridad en cuanto a la producción, en cuanto a las cantidades, en cuanto a la presentación, ¿sí? A veces nos pasa que no nos preparamos, entonces por eso surge el proceso de los agotados, o llevamos productos que de pronto no están en muy buena calidad, y eso sí o sí afecta a nuestra reputación, afecta a nuestra imagen. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa planificación de las actividades. Ustedes más que nadie manejan, saben cuánto cuesta y cuánto se demora producir un determinado producto de ustedes, entonces es importante que ustedes determinen qué se necesita para la feria previamente.
hay que hacer la preparación y el alistamiento en cuanto al empaque de producto, ¿cierto? Porque obviamente hay productos delicados, hay productos que no se pueden almacenar en cualquier lugar. Entonces hay que tener en cuenta dónde los vamos a poner, cómo los vamos a empacar, dónde van a quedar en caso tal de que haya una bodega en el lugar donde vamos a estar dentro de la feria. Entonces también hay que estar pendiente de ese aspecto. En cuanto al diseño del stand, hay que, como les decía, realizarlo de acuerdo con las características de la feria. ¿Sí? En cuanto al tema de logística, tenemos que revisar la seguridad cuando hablamos de las personas que van a acompañar o que están de vigilancia en el lugar o los que son soporte del aliado donde estamos, el transporte tanto de mis productos, mi transporte diario o de las personas que me van a acompañar o apoyar en el proceso. O sea, yo tengo que hacer un presupuesto, ¿cierto? Y tengo que analizar si me voy a desplazar hacia otra ciudad, cómo es el proceso de manutención. Entonces yo tengo que calcular un presupuesto, ¿sí? Pero ojo, hagámoslo formal. Hagámoslo formal, muchas veces lo hacemos simplemente al tanteo, al análisis, ¿sí? Porque obviamente por la experiencia se nos va generando de esa manera, pero digamos que la forma también de uno medir los gastos y de medir como las inversiones futuras relacionadas con otras ferias, no la puedo dejar solo en la memoria, yo tengo que dejar por allá un cuadrito o un cuaderno de ferias o bueno, algo que me permita estar haciendo una revisión de cómo ha sido el comportamiento de las ferias a las que he asistido desde todo punto de vista, ¿cierto? Porque eso también me permite analizar cuáles son los mejores aliados. Ustedes mismos dicen, uy, es que en esta feria a mí me fue súper bien y gané tanto dinero y son súper queridos y son súper buenos y yo regreso. Es más, hacen fila porque pues es tan exitoso ese proceso, pues que quieren estar ahí para poder volver a ganar. Pero también les da la oportunidad, cuando hacemos estas listas de chequeo, de analizar también qué proceso no es tan conveniente para nuestro bolsillo, para nuestros intereses, para el público al que yo le quiero llegar. Es importante también que tengamos en cuenta el contactar a los clientes con anterioridad para organizar productos y organizar agenda, ¿sí? También es importante preparar ese personal de apoyo a la feria. Yo se los he recalcado mucho. A veces pasa, uno llega y resulta que no está el artesano carismático, querido, que te recibe con esa sonrisa, sino que está un familiar o un encargado o alguien que él contrató, pero resulta que esa persona ni saluda, ni tiene claros los precios, es totalmente retraído. No, esa persona hay que prepararla. Entonces, si yo quiero que mi stand funcione o no, si estoy yo o no, yo tengo que preparar a esa persona con todas las características, con el conocimiento del producto, con el conocimiento del precio, con, digamos, con esos detalles o esos tips de acercamiento con el cliente. Entonces, sí o sí tengo que preparar el personal de apoyo también. Importante también revisar el reglamento y la documentación. A veces nos pasa que no lo leemos y después nos dicen, mire, pero es que eso estaba en el reglamento, mira que usted no está cumpliendo con las normas. Entonces siempre esa es una gran invitación a que lo podamos hacer. Lo mismo con la entrega de la documentación. Si es una feria donde van a hacer convocatoria y de ahí salen unos seleccionados, pues es importante que usted cumpla con los tiempos, envíe los formularios, los documentos, el catálogo, todo dentro del marco de la convocatoria, porque si no, pues no va a tener esa oportunidad y se la va a perder sabiendo que puede encontrar grandes posibilidades. Entonces, importante, esté alerta a esas convocatorias. Lo digo por el caso de que algunos no alcanzaron a estar para Expo Artesano, algunos no van a poder estar para Expo Artesanías, pero ¿de qué se trata? De que nos preparemos, de que estemos ahí. Como ustedes mismos dicen, hay que estar en la jugada. Entonces, hay que estar en la jugada frente a ese tema de la documentación. Las listas de precios, muy importante que tengamos en cuenta. Si tenemos clientes locales o posibilidades de clientes internacionales. Y ahorita vamos a hablar un poquito como de eso en las herramientas de pago, pero tengamos en cuenta esos precios, qué podría ser, analicemos, preguntemos cómo está la tasa representativa del mercado. Bueno, ahorita hablamos de eso. Y vamos a hablar también que es importante realizar el inventario teniendo en cuenta la cantidad, la referencia, el artesano,
los precios, tanto en pesos como en dólares, que es como lo más estándar, digámoslo así, o más universal, no estándar, lo más universal, que es el dólar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa conversión. Y como les decía ahora, el tema de seguimiento de ventas. A continuación yo les voy a mostrar como unos formatos, ¿cierto? Y estos formatos, pues, son simplemente unos ejemplos de lo que nosotros podemos tener en cuanto a inventarios. También tenemos un formato de lista de precios que ya les voy a compartir, pero entonces es importante. Esto es un ejemplo, pero ténganlo en cuenta, lleven sus formatos, escriban, rayen. Si no tienen computador, pues traten de hacer un formatico e imprimirlo. Si necesitan algún formatico, pues y necesitan ayuda, yo se los ayudo a crear si no lo tienen. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a ser más organizados frente a la documentación, ¿cierto? No lo dejemos todo, por ahí hay y lo voy a decir en varios momentos, no se lo dejemos todo al bolsillo y a la mente. Esa es una frase que es importante tenerla en cuenta, que a veces todo lo dejamos, no es que yo me acuerdo, y acuérdense que la mente a veces nos trae malas jugadas y por eso es importante escribir, organizar, rayar. Este es un formato de lista de precios también, es un formato de referencia, no tiene que ser este, pero usted ahí sí tiene más claridad y sobre todo si le va a dejar a alguien encargado su stand, entonces esa persona va a saber cuál es la referencia, qué dimensiones tiene, ¿cierto? Esta puede ser una bitácora para esa persona que de pronto no tuvo la oportunidad, pues, o no tiene el conocimiento como usted de los productos y que si de pronto lo está acompañando tampoco le tiene que decir cada 5 minutos, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? No, ahí tiene la oportunidad de revisar las referencias, los productos, las dimensiones, los costos de producción, el precio al público, si vamos a manejar algún precio en dólares, si vamos a manejar algún precio a los mayoristas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta ahí son las herramientas de pago. Como les decía ahorita, ustedes ahorita, pues a muchos les da miedo trabajar con ciertas herramientas de pago. Nosotros hemos tratado de irles contando en nuestros talleres, por ejemplo, acerca de la herramienta David Plata, algunos utilizan Nequi, otros utilizan Bancolombia, ¿cierto? Otros utilizan Datáfono de los que normalmente trabajan con Redeban, o ahorita hay un datáfono pequeñito que está incursionando en el mercado, que muchos, digamos, tienen inquietudes pero es una herramienta de bajo costo que está muy diseñada para los microempresarios, entonces que puede convertirse en una nueva herramienta, en una nueva alternativa, que la llevas pues en el bolsillo y que es muy funcional y que te puede ayudar a salir, por ejemplo, de esas compras. Hay mucha gente que, pues, que le gusta comprar con tarjeta de crédito y para eso entonces pues muchos utilizan el datáfono, pero otros ya están utilizando Volt. Digamos que en el datáfono tradicional y Volt, que es otro datáfono más pequeñito, pues la diferencia pues son los costos, el manejo de las comisiones. Entonces ahí hay una diferencia, por eso Volt, mientras que el datáfono está muy utilizado, pues ya obviamente más universal y puede llegar y puede manejar grandes motos, pues con Bol va a tener esa posibilidad también el artesano o el microempresario que si la persona se enamoró de ese collar hermoso, pero no tiene los 200.000 pesos en efectivo, pues bueno, tiene su tarjeta de crédito y se lo va a comprar, entonces usted tiene esa oportunidad de decirle, ve, aquí tiene el Bol, venga que esté con este datáfono, podemos hacer la transacción y listo. Entonces, si ustedes, pero es que me van a cobrar por la transacción y ellos van a llevar una comisión, pues analícelo y téngalo en cuenta cuando vaya a establecer el precio. Cosa que cuando se establezca esa comisión, pues el precio que en el valor que usted, en el precio que su producto tiene normalmente. Entonces, téngalo en cuenta. No solo las personas tienen efectivo, ¿cierto? Normalmente pues manejan el efectivo, pesos colombianos, pero a veces también manejan otras monedas. Entonces, como les decía,
Tengan en cuenta la tasa de cambio, la tasa representativa del mercado. Yo los invito a que si van a estar en una feria, tengan en cuenta, bueno, están revisando, eso cómo lo hacen, busquen en Google, le dicen tasa representativa del mercado, el TRM, o busquen en el Banco de la República, pues que es una entidad confiable, y ahí les va a decir cuál es esa tasa representativa, es decir, el promedio del dólar para ese día, ¿cierto? Y ya ustedes, frente al valor, ese valor, entonces si su producto vale 200.000 pesos y entonces la tasa representativa del día está en 3.750, entonces usted sabe que más o menos ese producto va a valer 54, $55, ¿cierto? Entonces es importante que usted tenga en cuenta eso, obviamente sobre todo por la fluctuación del dólar en caso que le diga que si usted recibe dólares, sí, pero entonces usted tiene que, por la mañana, antes de irse para la feria, usted revisa cómo está la tasa representativa para que usted diga, uy, no, efectivamente estoy dando el precio acorde y no estoy perdiendo plata. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta para esa tasa de cambio, hacer esa conversión y tenerla muy clara y que las personas que están ahí la tengan muy clara para que no haya dificultades al momento de hacer esos pagos. Otro ejemplo de formato de seguimiento a las ventas es este, importante, como les digo, no solamente porque a veces los aliados lo piden, ¿cierto? Porque obviamente les importa conocer el resultado económico de la feria, no tanto por usted cuánto vendió por X situación, no, es porque todos los eventos tienen que ser medibles, entonces si en algún momento ese aliado, ese lugar, ese centro de exposiciones o ese centro comercial está preguntando por el resultado de ventas, pues trate de brindarle la información porque no solamente es importante para usted, sino que también es importante para ese aliado, para él saber, digamos, también con determinadas entidades cómo pueden ser sus resultados, ¿cierto? ¿Qué tipo de productos pueden venderse más? ¿Qué tipos están generando mejores resultados económicos? Entonces, en este ejemplo de formato, como les decía, son ejemplos, ustedes pueden diseñar uno para ustedes, pero este es uno donde simplemente colocamos el producto, el artesano que elabora el producto, porque de pronto yo estoy con una asociación o con mi grupo y tengo productos de los diferentes integrantes del grupo en el mismo stand, entonces tengámoslo ahí, la cantidad de productos, el precio unitario, ¿cierto? El total en ventas, si está pagando en efectivo o en herramientas digitales. Entonces, se me olvidó decirles algo antes y es importante, vuelvo, insisto, cuando hagamos transacciones de tipo digital, a través de los medios digitales, tengamos muy en cuenta la revisión y contrasta. Así se demore, así esté lleno el stand, revise que le entró a su cuenta, tenga el pantallazo tenga el pantallazo del cliente, ¿sí? Y revise que entró a su cuenta, porque a veces muestran el pantallazo, pero de pronto no verificaron en la cuenta por rapidez y de pronto se puede perder dinero. Escuchábamos un ejemplo hace muy poco de un artículo que pagaron en determinada feria y valía 100.000 y resulta que por, por el afán de la atención al público le mostraron al artesano, sí, mira, este es el pantallazo, y seguramente él vio los otros ceros y resulta que no le pagaron 100.000, sino que le pagaron un peso. Entonces es muy importante que verifiquemos, que nos tomemos el tiempo. Nosotros podemos ordenar a la gente y pedirle siempre, dame un segundo, ya estoy contigo, dame un momento, ya estoy contigo, y vamos mirando entonces paso a paso cómo vamos haciendo las cosas. Entonces, súper importante esas recomendaciones. También es importante que tengamos en cuenta que hay un proceso que se denomina la venta consultiva, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de que en la feria hacemos un acercamiento más de tú a tú con ese cliente y la venta consultiva se diferencia de una venta regular porque busca generar esa conexión entre el cliente y vendedor y el producto, ¿cierto? ¿Y qué se busca? Se busca transmitir el valor agregado que tienen los productos artesanales, su cultura e historia. En este caso, entonces, es importante que se transmita empatía y a la vez de mostrar un amplio conocimiento del producto, ¿cierto? Tenemos que tener convicción por la calidad del producto que nosotros estamos vendiendo y la historia detrás de este. Debemos hacer énfasis en el impacto que tiene el cliente
con la compra, ¿cierto? Mencionar a esas personas también que se benefician de la unidad productiva cuando esa persona está comprándole a este taller. Y es importante también, desde el amor que se tiene por el producto que se vende, lograr conectar con el comprador y obviamente pues esto va a facilitar esa conexión que se busca. Dentro del tema de la venta consultiva, pues existen unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Entonces estamos hablando de el discurso o presentación. 2, hacer las preguntas iniciales. 3, desarrollo. 4, el tratamiento de objeciones. 5, el cierre de la venta. Y 6, la postventa. Entonces es importante que en el discurso o presentación nosotros tengamos en cuenta 1 minuto para lograr conectar y atrapar la atención de ese visitante, ¿cierto? Tengo que generar empatía, quién soy, qué ofrezco, entonces yo me tengo que presentar, tengo que decir cuál es mi nombre, cuál es el nombre de la marca proyecto, debo hacer una descripción básica del producto, sobre la funcionalidad, sobre sus materiales, explicar cómo el producto puede resolver o cubrir una necesidad, por qué el cliente prefiere mi producto o qué lo hace diferente. Eso también yo lo tengo que mostrar ahí. En el punto 2, en hacer las preguntas iniciales, eso es tan importante que tengamos en cuenta ahí y a veces le dicen... ¿qué está buscando? Entonces esa expresión a mí me parece que no es la correcta. Yo pienso que cuando uno empieza a hacer preguntas, puedo decirle, oye, ¿cómo puedo asesorar? ¿Cómo puedo asesorarte? No caer en ese juego de palabras y evitar a veces algunas palabras populares que tal vez a las personas que se acercan no les guste. Entonces llámelo señor, señora, utilice un tono adecuado, un tono cercano en cuanto a la voz como tal, u otra manera que represente cordialidad, manteniendo el respeto en todo momento, ¿cierto? Que no se vea que nos estamos acercando más allá de lo que se requiere para ese justo momento. Busca algo para usted, le podemos preguntar, podemos preguntarle también qué colores prefiere. Eso empieza a permitir conocer un poco al cliente y empezarnos a conectar y a buscar dentro de lo que tenemos que le podemos ofrecer. Entonces, eso es muy importante y nos puede ayudar a que el cliente pueda tomar más rápido la decisión. En el punto 3, el vendedor debe ayudar al cliente a tomar la decisión en este paso, pues hay que describir con detalle el producto, explicar para qué sirve, y si en la exhibición puedo mostrar su uso, mucho mejor. Que yo tengo estos canastos, pero estos canastos sirven muchísimo para guardar las toallitas o sirven para guardar los utensilios, pues póngale las toallitas. Pues es que dice la señora, ay, mira, este canasto está perfecto para las toallas de la casa. Este era el que yo estaba buscando y seguro ella no lo estaba buscando, pero en ese momento visualmente ella generó y conectó con la necesidad que tal vez tenía, porque lo ve muy bonito y así lo quiere ver en el espacio de su closet, en el espacio de su baño. Entonces son esas cosas que nosotros también tenemos que estar ahí muy listos a conectar los temas de exhibición con nuestro discurso, con nuestro producto. Importante también tener en cuenta los beneficios, ¿cierto? Porque este producto en particular es justo lo que usted necesita. Y obviamente tener en cuenta las preferencias y gustos del cliente. Volvemos a lo mismo. No, es que ese canasto me gustaría, pero en otro color. Sí, pues no lo tengo en este momento, pero para mañana se lo puedo traer. O dígame y la próxima semana se lo puedo entregar. ¿En qué color lo necesita? Entonces, es ir conectando. Es ir conectando con las necesidades, los gustos, las preferencias, los deseos de esa persona de acuerdo con el análisis que hagamos. El desarrollo. En el punto 4, en el tratamiento de objeciones, ese es a veces el tema más difícil, pero pues yo creo que si nos preparamos lo podemos trabajar y es resolver los peros del comprador, ¿cierto? Entonces, aquí para brindar soluciones tenemos que hacer preguntas. Lo anterior, pues con el fin de ofrecer alternativas. No es fácil cubrir todas las objeciones, obviamente, porque tal vez es el punto más difícil de la venta, pero es allí donde más debemos prepararnos para saber guiar al cliente hacia el momento del cierre. Entonces aquí hay que tratar de persuadir sin extenderse tampoco, porque puede visualizarse como que estemos queriendo imponerle al cliente y pues seguramente no le va a gustar esa posición y terminar yéndose la venta. Entonces, muy importante analizar esos peros también del comprador
y mirar de qué manera eso lo convertimos en positivo. En el punto 5, bueno, otro punto ahí en el tema de las objeciones es generar esa empatía y ponerse en los zapatos del cliente. Ahí es donde yo hago la reflexión, o quiero que ustedes reflexionen piensen en un momento cómo quisiera que te atendieran, sobre todo cuando tienes dudas para comprar determinado producto. Ponte en los zapatos del cliente. Entonces es muy importante que lo sepamos hacer. Para el punto 5, que es el cierre de venta, que es lo que más nos gusta, ¿cierto? Y a lo que nosotros esperamos siempre es cuando por fin tenemos ese sí, debemos brindar las diferentes alternativas de pago, ojo que lo acabamos de ver, y proceder a informar al cliente sobre los cuidados y precauciones que se debe tener con el producto para asegurar que se mantenga su calidad. Ustedes bien lo saben, hay cosas que no se pueden poner a la intemperie, no se pueden poner al sol, no se pueden guardar en sitios oscuros, no pueden estar en sitios húmedos. Entonces, a veces la gente no sabe eso y termina usándolos en los espacios inadecuados y después viene y le pide a usted garantía. Entonces, desde el principio, si le contamos, si le escribimos al cliente y le dejamos como un formatico de cuidado, una tarjetita donde estén los cuidados del producto, perfectamente él lo va a recordar. Bueno, una parte que sea visible, pegadita al producto, no sé, podría ser una alternativa también. Es importante pues porque en el cierre de la venta también entregamos información al cliente sobre las redes para que continúen siguiendo nuestra marca. Se debe analizar también el empaque, el transporte en caso de ser productos que tengan volumen, pensar en cómo le ayudamos a llevar el producto en caso tal hasta el parqueadero, ¿cierto? Es que en el cierre es muy importante todos los detalles. Debemos mostrarle apoyo para encontrar esas alternativas que siempre le dan un mensaje positivo de nosotros como marca y que contribuirá a una próxima compra. Seguramente así será. Y en el tema de la postventa, es importante que nosotros mantengamos una relación con el cliente a través de diversos canales, correo electrónico, redes sociales, el teléfono, buscar la manera de que siga informado de lo que pasa con mi empresa o si se presenta alguna dificultad, estar muy atentos a brindarle una solución como tal. Eso hace parte del buen nombre de nuestra marca. Bueno, aquí vamos a pasar un tema que es el discurso de ventas. Y acá en el discurso de ventas estamos hablando de que eso está muy conectado con lo que acabamos de ver de la venta consultiva. Entonces, estamos analizando ese discurso de ventas, ¿qué significa? El discurso de ventas es la manifestación en palabras de todos los elementos que conforman y hacen única a la empresa, ¿sí? El producto o servicio debe participar de una estructura estratégica para lograr su objetivo. El discurso es un elemento de promoción. Es importante que tenga información funcional, emocional y visual, ¿sí? Ustedes tienen que transmitir coherencia entre el producto y los valores de la empresa. Recuerden que un discurso de ventas es esa conversación que un vendedor sostiene con un cliente potencial o el artesano sostiene con el cliente potencial, donde es necesario establecer elementos de diferenciación con respecto de la competencia, así como empatizar con las necesidades del prospecto y ofrecerles una solución de manera persuasiva. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son esos elementos del discurso. Entonces, frente a la coherencia, es importante que tengamos en cuenta todo aquello que decimos o prometemos como empresa y a través de nuestro producto debe ser demostrable, debe ser comprobable. De nuestra coherencia depende la confianza y la credibilidad que tenemos como marca ante nuestros clientes. Entonces es súper importante. El tema de la personificación de los valores de la empresa. La persona que lleve a cabo ese discurso de ventas debe tener siempre dos factores importantes. Debe personificar los valores de la empresa, tanto en su apariencia como en su personalidad, y debe conocer a cabalidad a la empresa que representa y al producto que vende, cuáles son sus características, su funcionalidad, el proceso de creación, las materias primas. Entonces, es muy importante que la persona que represente mi empresa, en caso tal de que yo no esté de mi taller, pues personifique realmente los valores de mi taller, ¿cierto? En cuanto al discurso y en cuanto a su apariencia. Eso conecta o desconecta.
Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto al tono de venta, se debe siempre mantener un tono profesional sin perder de vista nuestro objetivo de enamorar al cliente. Se debe procurar expandir y mantener y activar la conversación o esa interacción que estemos teniendo. Es importante la fluidez en cuanto al mantenimiento de la conversación. Una forma de mantener la conversación es hacer preguntas abiertas o contar anécdotas o historias de éxito de cómo nuestro producto logra satisfacer necesidades. El tema de la distribución, de qué forma vamos a aplicar nuestro discurso. Tenemos una lista de contactos, volvamos a lo mismo. De ser así, ¿por qué medios vamos a ser contactados? Es importante aquí tener en cuenta nuestro perfil de cliente para saber usar nuestras herramientas de forma eficiente. ¿Listo? No toda la información le sirve a todos los mismos clientes ni los mismos medios son los más efectivos. Aquí les quiero mostrar pues como otra forma, como los pasos que yo puedo tener en cuenta aquí en el discurso de ventas. Entonces, este es como un cuadro resumencito donde yo tengo 4 pasos claves que son, es lo que acabamos de hacer, donde tenemos la presentación, la historia, el producto y la comunicación. Entonces, tener en cuenta en la presentación el romper el hielo, la presentación con nombre y grupo artesanal, hablar sobre la marca y las personas que hacen parte de ella, contar la historia, ¿cierto? De forma sencilla y no muy extensa, hilar la historia cultural, como da inicio, sin volvernos muy extensos, vuelvo e insisto. En cuanto al producto, ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿Cuál es mi diferenciador? Mostrar el producto, ¿cierto? Detalles del proceso productivo, mostremos los colores, mostremos las texturas, mostremos los materiales. En cuanto a la comunicación, cerrar con un mensaje inspirador, ¿cierto? Un llamado a la acción, algo que incite a esa persona, sí, ven con nosotros, ven, compra con nosotros, ven, compra lo nuestro, ¿cierto? Entonces es importante también establecer siempre esa conexión de comunicación con las redes sociales. Aquí vamos a hacer un ejercicio pequeñito, lo voy a contabilizar y todo. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito y quienes quieran, pues me ayudan contándome sobre su discurso de ventas. Aquí básicamente lo que necesitamos es desarrollar un discurso que dure un promedio de 45 segundos, máximo 90, un minutico. Lo que hablamos ahora, un minuto. Ese minuto es el momento de verdad. Y en ese minutico vamos a hablar vamos a hablar de la presentación, identificar la oportunidad o necesidad, llevar un hilo conductor con una historia, exponer la propuesta de valor y el llamado a la acción. Entonces, tenemos un minutico, voy a poner aquí inclusive el cronómetro y para que miremos entonces en ese minutico y hagamos ese ejercicio, que ustedes lo saben hacer muy bien, solamente es para que lo hagan de la manera estructurada. ¿Listo? Entonces ya puse a contar un minutico para que lo pensemos, para que lo planeemos y ya en un minutico quienes quieran hacer el ejercicio, me quieran ayudar con ese ejercicio, entonces podemos realizarlo. Pueden ser uno o dos artesanos que quieran hacerlo, o si no lo quieren hacer, pues ya lo hacen directamente en sus espacios, con sus grupos. Simplemente la idea es que podamos seguir trabajando y seguir perfeccionando ese discurso. Si ustedes, yo creo que ustedes se emocionan y ustedes cada que se preparan también sienten nerviosismo y yo pienso que eso es por la expectativa que se genera de cada evento y cada evento es una nueva experiencia. Entonces yo sé que es muy importante hacer esa preparación y por eso pues estamos haciendo este ejercicio. Listo, ya pasó entonces el minutico. No sé si alguno quiera en este momento hacer el ejercicio. Quien lo quiera hacer, pues abre su micrófono. ¿Quién se quiere por aquí arriesgar? Es Venga tú. ¿Aló? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Marta, pues yo más o menos
Trato de ser un poquito no tan formal, pero trabajando un tono de voz muy suave, en donde yo le digo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Angélica, yo soy parte del colectivo Esfera Gatuna. Nosotras somos un grupo de mujeres artistas del Quindío y nosotras creamos todo lo que tú ves acá en el stand. Nosotras lo hacemos a mano, lo hacemos con material ecoamigable con el ambiente. Todo lo que tú ves ahí es original. Entonces yo siempre por lo general le muestro alguno de los productos que nosotras hacemos y le voy contando a la persona que cómo, con qué fin lo hacemos. Más o menos así como el resumen. Bueno, perfecto. ¿Alguien más se quiere arriesgar? Gracias. Bueno, entonces, listo. Continuemos entonces ya saben ustedes, ahí les queda el ejercicio eh, para que puedan realizarlo. Háganlo en algún momento y háganlo con sus equipos. Háganlo con sus equipos y analicen reacciones si realmente están teniendo en cuenta estos puntos. Bueno, entonces nos queda pendiente hablar un poco de negociación para poder cerrar. Cuando hablamos de negociación es importante tener en cuenta estos conceptos en cuanto a lo que es negociación y lo que es regateo, que eso pasa muchísimo en las ferias. Entonces, en cuanto a negociación, tenemos que tener claro que es la forma de conciliar diferencias a través de un proceso de comunicación eficaz con el objeto de llegar a un acuerdo. Entonces, negociación es eso, conciliar diferencias. Esto es muy diferente al siguiente concepto que es bastante utilizado en las ferias, que es el regateo, que es un proceso por el cual un comprador solicita rebaja del precio de un artículo que le ofrece el vendedor, ¿cierto? Por lo general se efectúa personalmente, ofreciendo un monto menor, a lo cual el vendedor puede negarse a proponer un precio intermedio. Ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que su producto, y más en los temas artesanales, su producto vale lo que es, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta y hacerlo valer como es. También es importante que tengamos en cuenta que dentro de la negociación están los negociadores y que esos negociadores tienen que tener en claro el objeto de la negociación, tienen que tener claridad sobre el foco, tiene que haber un ambiente propicio para la negociación, hay que buscar un espacio tranquilo. A veces, pues, si vamos a hablar con un mayorista, pues no lo hagamos en el stand porque no vamos a poder o atendemos a la gente que va llegando o nos sentamos con él a negociar realmente cantidades. Entonces, propiciemos un espacio, propiciemos un café. Obviamente puede ser dentro de la misma feria, pero busquemos un espacio en el cual no haya, pues, como esas interrupciones y podamos llegar a los acuerdos que son. Dedíquele ese tiempo, a ese tiempo disponible, agéndese, planee los puntos a tratar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos dentro de la negociación. Adicionalmente, es importante que tengamos en cuenta esas tácticas de negociación en lo que respecta a definir claramente los objetivos antes de sentarse a negociar, en cuanto a preparar las condiciones y el ambiente adecuado para la negociación, establecer límites. Recuerden que ustedes pueden negociar hasta cierta parte y hasta esa parte no van a hacer porque ya saben que eso les implica perder, entonces ustedes también tienen que poner sus límites, hacer muchas preguntas, identificar las fortalezas, ¿cierto? Despertar ese interés de su contraparte por obtener lo que usted le está ofreciendo, maximice el valor de su propuesta. También es muy importante enfocarse en ese valor del beneficio que se produce. Separa el problema de la persona, es decir, enfoque de negocios. Es que a veces nos enfocamos y terminamos peleando entre personas y finalmente se nos va el negocio en otras cosas. No, enfoquémonos. Ofrezca concesiones de forma gradual, ¿sí? Pero ofrézcalas. Hay que tener en cuenta entonces que hay unas características de un muy buen negociador, como es la buena autoestima, la perseverancia, la disciplina, la honestidad, el entusiasmo, la cordialidad, la empatía, la buena comunicación, el ser competente y sobre todo
ser organizado. Y para finalizar hay que tener en cuenta pues los aspectos de la postventa, ¿cierto? Entonces, listo. Nosotros hicimos ya el cierre de la feria, pero entonces hay que tener en cuenta que el cliente es lo más importante, que esos ciclos de servicio son claves, supremamente claves, que primero están esas necesidades del cliente, que el cliente es el que le da sentido a nuestro taller, a nuestro trabajo, a nuestro producto. Si el cliente se queja por algo, hay que escucharlo, hay que buscar la solución. Entonces es muy importante esa parte, no dejemos solo al cliente durante ya el proceso de postventa, porque seguramente si le fue tan bien con nosotros, él va a querer volver y eso se va a volver recurrente, o porque entonces tenemos aliados de tanto tiempo, con distribuidoras, con comercializadores, con clientes X fuera del país. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien y la idea es que lo sigamos haciendo muy bien. Entonces es importante que sigamos teniendo ese servicio integral al cliente a través del cual se facilite obtener los beneficios que se prometió, ¿cierto? Es un compromiso con ese cliente a futuro. Entonces, importante también siempre y en todo momento la entrega oportuna de los productos acordados y con los estándares de calidad esperados. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos con la charla. Yo les agradezco muchísimo que me acompañaran en este espacio. Espero que les sirva, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas recomendaciones, ¿sí? Y si quieren de pronto tener algo más específico frente a alguno de estos temas específicos, me lo hacen saber. ¿Cómo podemos recibir los formatos? Yo se los voy a enviar en la presentación. Si necesitan que se los envíe apartecito como en el formato de Excel, yo los busco también y se los comparto. Si la presentación la podemos tener, claro que sí. Aquí Daniela está pues haciendo preguntas. Voy a entrar aquí por aquí un momentico al chat para ver si hay otras preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sé que en las próximas ferias espero todos estos detalles o estos tips les ayuden y me alegra que hayan aprendido de esos detalles. Entonces, bueno, Daniela me está dando el correo. Daniela, importante, si dejaste el correo, yo le voy a enviar las memorias y los formatos a los correos de la asistencia. ¿Listo? Espero la próxima capacitación con ansias. Ay, qué maravilla, qué bonitas palabras. Yo también espero que se sigan conectando. Gracias por estar con nosotros. El formato de asistencia, ya a veces los vuelvo a colocar. Regálenme un segundito que claro, se va corriendo con los mensajes, entonces no queda aquí iniciando. Pero ya se los dejo entonces. Entonces les agradezco muchísimo a todos.